50. Un viaje al corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y el atributo que estamos viendo ahora ya, iniciando, la gracia de Dios. La misericordia de Dios y la gracia de Dios son muy parecidos. Bueno, acabamos de terminar de escuchar esa serie de reflexiones sobre la misericordia. Bueno, ahora vamos a iniciar con la gracia. En Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En Éxodo 33:17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces, también encontramos aquí cómo Dios está moviéndose por gracia en favor de la humanidad, atendiendo o encontrándose con personas. Un atributo es algo que Dios es. No es algo que Dios tiene. Dios es. Por lo tanto, la gracia es algo que Dios es. Su significado, como decíamos hace un momento, es similar a la misericordia. Vamos a ver aquí en el planteamiento. No obstante, se puede decir que es algo distinto. Así como la misericordia fluye de la bondad de Dios, la gracia también fluye de la bondad de Dios. Pero la misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpabilidad humana, confrontando al ser humano en su culpabilidad. En cambio, la gracia es la bondad de Dios confrontando el demérito humano. Uno confrontando la culpabilidad y otro confrontando el demérito. Hay una diferencia entre no mérito y demérito. No mérito es simplemente una falta. Una falta. En cambio, demérito significa que no solamente no hay mérito. No solamente que no hay mérito. Simplemente no merecemos. La gracia nos dice que no merecemos, pero que Dios nos ofrece y nos acepta por gracia en una relación con Él. Pero las dos se dan a través de Jesucristo. Además existe lo opuesto al mérito. Cuando la justicia confronta una situación moral, pronuncia muerte. Hay una desaprobación divina al punto de la condenación. Y aquí Dios debe oponerse al humano por la falta. O sea, la justicia declara muerte, presentando que Dios desaprueba la actitud humana. Entonces Dios debe oponerse al humano por la falta, ya que el humano se afirma
en el pecado. Y la justicia debe juzgar. La justicia debe juzgar. Entonces, aquí en la gracia, la bondad de Dios anhela otorgar bienaventuranza. Anhela otorgar bienaventuranza. Esa es la gracia. La disposición de Dios para otorgar bienaventuranza al humano pecador que no merece. No, nada más no tiene mérito. No lo merece. Por más cosas que haga el ser humano, por sí mismo, no merece. Y es donde la gracia confronta al ser humano. Entre otras cosas, para que el ser humano pueda reconocer y valorar la gracia de Dios. Porque si algo se ha recibido, es por gracia. Hay gente que piensa erróneamente que ha obtenido cosas por mérito propio. Error. Es la gracia de Dios la que nos está confrontando en todo momento. Incluso, como decimos ahorita, el Señor anhela otorgar la bienaventuranza aún a quienes no lo merecen. Bueno, pues nadie lo merece. Nadie lo merece. Que tienen un demérito específico. Ese demérito no nada más no tiene mérito. Como dice Isaías, que las propias justicias nuestras son como suciedad. Las cosas buenas que nosotros tenemos son suciedad delante de Dios. Ese sería el demérito. A esa bienaventuranza que Dios anhela otorgar, se le conoce como gracia. Como gracia. La gracia es un buen placer de Dios. Y es como Dios es. Híjole, cuando uno entiende eso, regularmente lo aplica a la carne, a los deseos de este mundo. Eso es entrar en una dimensión espiritual. Disfrutar de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, de la propuesta de Dios, de la confrontación que nos hace Dios por su misericordia. Tener gozo. Recordemos que el gozo es parte del fruto del Espíritu. Uno de los grandes problemas de la iglesia es la pérdida del apropiado concepto de cómo es Dios. A veces se presenta a un Dios, otro lo presenta de otra manera, todo dependiendo de cómo han tenido la experiencia. Por eso algunos, principalmente los alcohólicos anónimos, pero algunos movimientos dicen: tú crees en un ser superior como tú lo concibas. No es cierto. Deberíamos estar conscientes de esto y plantear en el pleno este atributo de Dios. Porque esto es lo que nos da fuerza y fundamento a nuestra fe. La gracia de Dios. Que Dios nos bendiga.